Ajá. Ok, chicos, vamos iniciando entonces. El plan del día de hoy, debido a las consultas que he recibido estos días, es darles, digamos, un golpe de timón acerca de cómo se hace la triangulación de datos, que es una de la parte, digamos, central del proceso de análisis. Al menos en este caso, cuando tenemos información de varias técnicas que deben ser comparadas. Entonces, la agenda del día de hoy tiene estas tres partes. Primero, la presentación acerca del proceso de triangulación, y se va a abordar desde el punto de vista conceptual, es decir, no vamos a ver un caso de cómo se hace, sino más bien conceptualmente qué es la triangulación, qué pasos lleva y por qué se hace de la manera en que se hace. Segundo, un documento con un ejemplo del proceso de análisis, que es este documento que tenemos acá, abordando a la vez la triangulación de los datos. Este documento tiene dos partes. La primera parte contiene lo que no hay que hacer, es decir, las cosas que definitivamente están mal. Y la segunda parte, lo que hay que hacer, es decir, un proceso que es mucho más apropiado para poder establecer un análisis. Lo tercero es de la aclaración de las preguntas que me hicieron ayer a través del WhatsApp. Básicamente me hicieron 5 preguntas que están aquí registradas. La primera tiene que ver con la síntesis, es decir, el cómo se hace. Eso se va a contestar una parte en el documento de ejemplo que tenemos acá y otra parte con la presentación digital, que viene, digamos, la parte conceptual de cómo se establece el análisis. La síntesis. Segundo, el cómo definir un objeto de estudio. Bueno, eso lo vamos a ver un poco en la presentación digital. En nuestro caso, en el curso de análisis, normalmente el objeto de estudio yo se los voy a dar definido, debido a que nuestro curso trata más bien de cómo nosotros agarramos la información y a partir de ella entendemos algo que está previsto. Definir el objeto de estudio no forma parte de los contenidos del curso de análisis, eso más bien es un asunto de métodos de desarrollo de productos, porque cuando uno se topa, digamos, con una oportunidad, con un problema que resolver, lo primero que hay que definir es precisamente qué es eso que hay que resolver. Eso es el objeto de estudio. Entonces, sí lo vamos a ver un poquito, es decir, sí se los voy a contestar, sin embargo, no lo vamos a ver a profundidad porque no forma parte de las pretensiones de aprendizaje de este curso. Aquí que vamos a ver que les mandarán ejemplos de técnicas como los había hecho en el storyboard. Precisamente por esto preparé este documento, es decir, este documento no es de una entrega de un estudiante, me senté el día de ayer a hacerlo así como despacito y con buena letra para que fuera, digamos, claro en el sentido de cómo se hace el proceso de análisis, cómo es el proceso de discusión, cómo se sintetiza la información y qué es básicamente en términos generales lo que hay que presentar. Entonces van a contar con este documento, yo se los voy a publicar también. Después, como es la parte escrita de cada análisis, qué sí y qué deben de poner, eso está dentro de este documento de ejemplo. Y en este último caso, digamos, vamos a ver, esta pregunta se me hizo demasiado ambigua, ¿ok? La parte roja es lo que tiene la pregunta, sin embargo, tiene un problema semántico, es decir, no queda claro exactamente qué es lo que se está preguntando, porque la pregunta no tiene la estructura, digamos, correcta. Sin embargo, espero que quede contestada tanto con el documento como con el, ¿cómo se llama? Como con la presentación. Y si no sucede, al final igual vamos a tener espacio para poder evacuar alguna consulta. De hecho, si en el transcurso de la exposición tienen alguna duda de lo que yo estoy explicando, enciendan su micrófono y me hacen la consulta directo para que vayamos avanzando bien en todo este proceso y que vayamos resolviendo, digamos, dudas que van saliendo de camino. ¿Ok? Si es algo que requiere demasiada explicación, entonces yo les voy a decir algo como, guardate esa pregunta, anótala por favor y la vemos al final para poder seguir con esta secuencia. Si se puede evacuar de una vez, entonces la vemos de una vez. Ok, chicos, ¿entendido? Entendido, profe. Buenas, profe, ¿cómo está? Perfecto, bien, bien, gracias. Profe, acabo de llegar, me atrasé un poco, ¿me podría poner así rápidamente al día? No, en este momento, por respeto a todos los otros compañeros que estaban a la hora que tenían que estar, no puedo hacerlo. Sin embargo, sí te puedo contar que vamos a tener un video para que puedas ver esa parte de la sesión. Ahorita ya vamos a entrar propiamente en la materia. Y lo que hemos Ok, visto es la perfecto. agenda. Entonces, Ok, ¿está bien? sí, sí. Muy bien. Ve, vamos entonces a ver primero esta presentación. Es una presentación gráfica acerca del proceso de análisis. Vean. La pretensión de esta presentación es que lo veamos desde el punto de vista conceptual.
Esto quiere decir, para entender más o menos cómo es el proceso, cómo es cada parte y por qué se hacen de la manera en que se hacen. Y como les digo, aquí no hay un ejemplo práctico como si tuviera los cucharones que sí vamos a tener dentro de un rato, sino más bien para entender la lógica secuencial del proceso de análisis. Todo esto va a empezar siempre con un objeto de estudio. Ese objeto de estudio básicamente es una caja negra, es algo que nosotros queremos averiguar y lo queremos averiguar normalmente porque hay una necesidad de por medio, una carencia, es decir, porque tenemos un problema o porque aparece una oportunidad emergente que hace que tengamos que aprovecharla, sacarle, digamos, el mayor beneficio y a partir de eso hay algo que contestar. ¿Ok? Un problema como, por ejemplo, en este momento, cómo satisfacer la necesidad de hacer ejercicio dentro del hogar. Y eso puede desencadenar en un negocio, por ejemplo. Entonces, la pregunta clave sería como, ¿cómo hacer un negocio que permita a las personas ejercitarse sin salir de la casa? De ahí en adelante, entonces, se monta toda una ruta metodológica para poder contestar esa pregunta. Como les decía al principio, en nuestro caso, yo normalmente les voy a dar el objeto de estudio para que ustedes se enfoquen en contestarlo. Ese objeto de estudio, digámoslo así, es un rompecabezas al cual le faltan piezas. Si notan, a esta secuencia le faltan 3 piezas todavía por, ¿cómo se llama? Para poderlo completar, para poderlo comprender. Entonces, un objeto de estudio es una cuestión de la cual tenemos dudas debido a que no tenemos toda la información para poder darle respuesta, para poder entenderlo completamente. Y hacemos una investigación normalmente que implica el proceso de análisis, la triangulación de datos, la comprensión de esos datos y una síntesis posterior para poder recuperar estas piecitas que hacen falta acá para completar el rompecabezas. Ahora, normalmente necesitamos sujetos de estudio, es decir, vamos a tener una gran duda acerca de algo que está sucediendo o acerca de algo que queremos averiguar. Y esa información... Perdón, ¿sí? Una consulta. Decime. El objeto de estudio casi siempre va a ser entonces una pregunta. El objeto de estudio siempre es o una pregunta o una cuestionante, exactamente, que puede estar redactado en términos de pregunta. Normalmente yo se los voy a redactar como una pregunta, pero también podría ser una declaración que deja de por medio una duda, me explico, que deja de por medio un vacío que debe resolverse, que debe aclararse. Ok, en este trabajo usted nos dio el objeto, ¿verdad? Que era cuál es el motivo por el cual los medios de dosificación son diferentes y todo eso. Exactamente, exactamente. Ok. Gracias, profe. Con mucho gusto. Siempre en una investigación, el objeto de estudio es la pregunta base que hace nacer la investigación. ¿Ok? Es la cuestionante que se quiere contestar. El objeto de estudio no es un chunche. ¿Ok? Digamos, el objeto de estudio en el trabajo que ustedes están haciendo de la semana pasada, que tienen que entregar mañana, no son los, ¿cómo se llama? Los contenedores, ni tampoco los dosificadores. El objeto de estudio es la pregunta. ¿Ok? Entonces, técnicamente, dentro del campo de la investigación, se le conoce como objeto de estudio a la interrogante que genera toda la investigación que tiene que ser contestada. Esa interrogante puede ser contestada sí y solo si tenemos sujetos de estudio. En nuestro trabajo, las botellitas son los sujetos de estudio. Es a partir de estudiar las botellitas que nosotros podemos encontrar la respuesta al objeto de estudio. ¿Les queda claro eso? Sí. Sí, profe, gracias. Con gusto. Es que noté en algunas de las consultas precisamente que tenían una confusión acerca del objeto de estudio y lo entendían como el chunchito, como el aparato, como el objeto físico que estábamos estudiando. Y no es eso. El objeto de estudio siempre es una pregunta, una cuestionante que da inicio a la investigación. Profe, y digamos, en términos, ¿cómo se le podría poner en el documento a los objetos, bueno, a los productos que estamos analizando? Se les llama por su nombre. Es decir, ustedes le ponen nombre, gotero, aspersor, dosificador de jabón, por ejemplo. Ok. Ok, en el ejemplo que les traigo yo el día de hoy son 3 cucharones. Entonces de ahí yo tuve que ponerle cucharón 1, cucharón 2 y cucharón 3 porque no tienen nombre propio cada uno de ellos, no son tan diferenciables. ¿Ves? Sin embargo, lo normal es que uno los llame por su nombre.
y si son muy parecidos, que los codifique, como hice yo, a través de un número. También por eso está esta analogía que tenemos acá. Noten que aquí en los sujetos de estudio los tengo también rodeados de negro, como tengo el objeto de estudio al inicio. ¿Por qué motivo lo hice así? Porque en ellos está la respuesta, pero hay que averiguarla. Y sin ellos yo no puedo encontrar la información para dar respuesta al objeto de estudio. Ellos son el medio para establecer el análisis y poder encontrar esas piezas faltantes del rompecabezas, para que yo pueda al final entender completamente y dar respuesta al objeto de estudio. ¿Ok? Entonces, además de los sujetos de estudio, es decir, aquello que vamos a estudiar, de dónde vamos a extraer la información, necesitamos las categorías de análisis. Las categorías de análisis nacen, digamos, de una comparación, por así decirlo, entre los sujetos de estudio y el objeto de estudio. Básicamente, el objeto de estudio me dice cuáles son las categorías. Es decir, en el trabajo que ustedes tienen que presentar esta semana, el objeto de estudio pregunta cuál es el motivo. ¿Ok? El objeto de estudio no pregunta cuáles son las diferencias. Está preguntando cuál es el motivo por el que existen diferencias. Por tanto, la respuesta debe iniciar con algo como los motivos son A, B, C y D. Si ustedes contestan algo como las diferencias son, tenemos un problema de enfoque en el objeto de estudio, no están contestando lo que está siendo preguntado. Entonces, tenemos tres sujetos de estudio, que son tres botellas. Tenemos una pregunta base, que es ¿cuáles son los motivos por los que los dosificadores son diferentes? Entonces, yo lo que tengo que buscar son estas categorías que me ayudan a definir por qué hay diferencias en los, ¿cómo se llama? En los dosificadores, ¿ok? Las categorías siempre son necesarias en un análisis. Si recuerdan, en la presentación de análisis se habla de que es un proceso en el cual un todo se va a partir o se va a fragmentar en piezas para poderlo entender. Esas piezas en las cuales se fragmenta son las categorías de análisis. ¿Vamos bien hasta el momento? Yes, pues. Perfecto. Perfecto. Voy a revisar el chat para ver si no hay preguntas o algo por el estilo. Parece que no. Entonces, tenemos hasta el momento una pregunta que contestar. Tenemos los sujetos que vamos a estudiar, tenemos las categorías, es decir, aquello en lo que nos vamos a fijar en cada sujeto para poder encontrar la información que da respuesta a la pregunta inicial, al objeto de estudio. ¿Cómo se hace esto? Se necesita un medio para organizar toda esa información de manera que sea comparable y que sea fácil de entender esa comparación para definir qué cosas son parecidas, qué cosas son diferentes, qué cosas son contradictorias o todo lo que emerja de por medio en esta investigación. Todo eso podría suceder. Nunca lo sabemos a priori. Si lo supiéramos desde el principio, no tendríamos que hacer la investigación porque ya el objeto de estudio estaría contestado. Uno de los medios entonces para establecer la triangulación, que ahorita les voy a decir por qué se llama triangulación, es precisamente el cuadro de doble entrada, que básicamente es como un cuadro comparativo, pero que tiene la intencionalidad de mostrar en una parte las categorías, ¿ok? En otra parte los objetos de estudio y hacer una relación de cada objeto de estudio con cada una de las categorías. Noten que aquí utilicé un código de color que es, digamos, bastante diferente de las piezas originales. ¿Por qué motivo? Porque aquí se va a generar información de carácter diferente a la categoría o de carácter diferente al objeto. Es un intermedio entre los dos. Tiene que surgir entonces una discusión acerca de la primera categoría y de cómo este primer objeto tiene presente o no tiene presente, o es contradictorio o es que con respecto a esta categoría. Ahora, noten que en esta secuencia, a pesar de que son tonalidades diferentes, todos son familia del amarillo. ¿Por qué motivo? Porque a pesar de que tenemos tres sujetos de estudio que son diferentes, todos van a tener el mismo tipo de información aquí abajo, porque estamos hablando de la misma categoría. Es decir, si esta categoría se llama como color, yo no puedo discutir aquí forma. Por tanto, no podría variar mucho el contenido que hay aquí dentro, porque todo se relaciona con respecto al color. Entonces, eso pretende simbolizar los cambios de matiz en cada una de estas filas. Es que esto es una sola categoría. Por tanto, toda la información que hay aquí
Va a ser diferente porque los objetos son diferentes, pero todos van a tratar exactamente de lo que habla esta categoría y nada más. Si yo estoy hablando, digamos, un error que cometí yo anoche, tengo una categoría que se llama borde dentro de lo que yo estoy estudiando y otra que se llama grosor. Cuando me puse a analizar el borde, lo medí y registré la medida exactamente en la categoría borde. Cuando llegué a la categoría grosor, yo, ay diablos, esto iba aquí más bien. Entonces, de lo que sigue es pasar la información hacia otro lugar. Ahora, entonces, tenemos ya este cuadro de doble entrada que está resuelto. Lo que hay en cada uno de estos cuadrados es parte del análisis, es un fragmento del análisis, ¿ok? Ahora, lo que sucede es que es eso, son fragmentos que no están hilados. En este momento todavía no hay análisis. Lo que tengo es una organización y sistematización de la información que me permite entenderla, me permite compararla, me permite contrastarla y darme cuenta de qué es coherente con qué es diferente de qué cosas son contradictorias, o todo lo que pueda suceder dentro de este, digamos, espacio de discusión o de organización de la información. Yo les pedí como parte de la técnica que de este lado tengamos un resumen, ¿ok? Ese resumen entonces va a estar por categoría, va a ser como lo más frecuente, lo menos frecuente, lo común, lo poco común que haya dentro de toda esta fila. Entonces aquí tenemos un resumen o digámosle, un análisis por categoría, ¿ok? Y en la parte de abajo vamos a tener también un análisis, pero por sujeto. Perdón, sí, no, estoy bien. Por sujeto de estudio, aquí abajo lo tendríamos. El objetivo de tener esas dos nuevas filas, bueno, esta nueva fila y esta nueva columna, es precisamente facilitar el proceso de análisis. Todo lo que uno pone aquí es la materia útil que sirve para analizar en conjunto con todo lo que está dentro, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Señor. Sí, profe. Sí. Profe, yo tengo una duda Decime. con el resumen de los sujetos o análisis de los sujetos. Entonces lo que va en esa columna es meramente, digamos, lo importante del sujeto que sacamos de esas tres categorías. Es correcto, ve. Lo que va aquí dentro, te referís a lo que va en los puntos de colores, ¿verdad? No, al final, digamos, en la fila que va de último, que es un resumen de cada sujeto. Exactamente, ve. Ajá. En este lado, digamos, sobre la fila, lo que tenemos aquí es un resumen de la categoría, si te das cuenta. Sí. ¿Verdad? Entonces, lo que va aquí es un resumen de la categoría. Un resumen, pero no es solamente mencionado, es como relacionando las cosas que hay aquí. Por ejemplo, si estos dos tienen algo en común y este no lo tiene, hay que decirlo acá. Okay. Si estos dos tienen algo en común que este no tiene, también hay que decirlo acá. Si los tres comparten algo, hay que decirlo acá. Es decir, eso es todo lo que hay que poner ahí, precisamente. Todos los puntos de coincidencia, los puntos de divergencia, si existen, por ejemplo, subgrupos. Como les decía, si estos dos comparten algo, quiere decir que forman un subgrupo de dos dentro de este conjunto de tres. Ok. Así sucesivamente, es decir, todo lo que encontremos es lo que vamos a anotar acá. Cuando llegamos a la parte de abajo, a la última fila, entonces lo que tenemos de este lado más bien es un resumen, un análisis resumen, pero por objeto. Entonces, ¿qué hay que mencionar del objeto 1? Todo lo encontrado en cada una de sus categorías. Ahora, ¿sí? Perdón, pero entonces ahí sería literalmente contar en pocas palabras todo lo que ya escribimos en las casillas de cada categoría para el mismo sujeto. Precisamente, no hay nada más nuevo que decir, más bien es empezar a discutir lo que hay, en este caso, sobre las columnas, cómo se distingue cada uno de los objetos, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, etc. Y en cada una de las filas, lo importante, lo trascendente por cada una de las categorías. Con esta esta columna de aquí, la del resumen final y ¿cómo se llama? La del resumen o sujeto de estudio, tenemos el material suficiente para hacer un análisis de calidad. Ahora, hay algo que no he dicho que me falta. Todo lo que yo discuto aquí son cosas que tienen que ver con el objeto de estudio. ¿Ok? Que ayudan a contestar el objeto de estudio. Si, por ejemplo, yo aquí, vamos a ver, en el trabajo de esta semana, el trabajo de los contenedores,
¿cómo se llama? Dosificadores. Si yo incluyo dentro de este tema por ejemplo, el material del envase, y el material del envase no tiene nada que ver con la dosificación, entonces no está haciendo nada dentro del análisis porque no aporta en la respuesta al objeto de estudio. ¿Comprenden? Algunas veces a uno le pasa que se da cuenta al final que la categoría que escogió de ahí no servía. Ni modo, no sirvió. Ahora lo que hay que hacer es más bien, en medio del análisis, ver que otras cosas sí servían y proceder a agregarlas. Eso es normal que pase. Es decir, lo normal es que uno no la pegue al 100% de buenas a primeras. De hecho, en el ejemplo lo van a notar, porque en una de las síntesis, en primer punto de síntesis, yo aclaro que hizo falta algo. ¿Por qué no me devolví y lo realicé? Porque en ese momento eran la 1 de la mañana y yo quería dormir. ¿Comprenden? Si esto fuera un proceso de investigación normal, yo como investigador llego a ese punto, porque apenas estoy en el proceso de análisis, me doy cuenta de que hace falta información y me devuelvo a recolectar esa información que hace falta. Eso es lo normal que debería de pasar. Ese es el motivo por el cual, digamos, los trabajos que tienen que ver con investigación son los que menos se deben posponer, porque uno nunca tiene certeza de cómo avanza la investigación ni de los imprevistos. ¿Ok? Esto es como, digamos, si han visto programas de decoración y renovación de casas. Entonces, hay una pareja que siempre compra una casa que ya tiene sus añitos. La compran por un precio y tienen un presupuesto para la renovación. Pero siempre ese presupuesto de la renovación es excedido porque esa casa tiene problemas que son imprevistos. No hay manera de preverlos antes. Lo mismo pasa acá. Hay muchos imprevistos durante el proceso de investigación que consumen tiempo. ¿Ok? Entonces no es conveniente que pospongan estos trabajos. Más bien lo conveniente es empezarlo rápido para toparse con los imprevistos y poderlos salvar. Ahora, entonces, supongamos que en este cuadro de doble entrada, supongamos no, lo normal es que yo quiera contrastar información. ¿Ok? Entonces yo me doy cuenta que el círculo amarillo de la primera categoría y el círculo magenta de la segunda categoría son comparables por algún motivo. ¿Ok? Supongamos que son los dos dosificadores y que los dos líquidos que dosifican son viscosos. Pero el dosificador 1 tiene una forma diferente del dosificador 2. Entonces yo quiero discutir que tienen forma diferente, pero que a pesar de que tienen la forma diferente, ambos funcionan muy bien en un medio viscoso, sirven para dosificar algo viscoso. Nada más que el número 1 tiene tal forma y lo hace por tal medio, y el número 3 tiene tal forma y lo hace por otro medio. Eso que acabo de hacer es analizar, ¿ok? Establecer diferencias, comparaciones, empezar a hipotetizar los porqués, empezar a crear las inferencias del por qué suceden las cosas, pero apoyada en datos. ¿Ok? Eso que acabo de hacer, o que acabo de explicar, es básicamente agarrar una fuente de datos 1 más una fuente de datos 2 que corresponden a dos categorías diferentes, compararlas para producir información nueva, que no es evidente, ¿ok? Y no es evidente porque yo tuve que desmembrarlo todo para poder entender esas relaciones que no salen a simple vista. Si se dan cuenta, este círculo que forma la información nueva es mucho más grande que el círculo de la fuente 1 y la fuente 2, porque esa información nueva nace del proceso de análisis. Y analizar implica aumentar la cantidad de información que hay. Si ustedes presentan un documento de análisis de 2 párrafos, quiere decir que el análisis está mal hecho. Y quiere decir eso porque la cantidad de información que hay ahí tiene que superar toda la que hay en el cuadro de doble entrada. Y tiene que superarla porque ustedes están formando inferencias y las inferencias no están escritas dentro del cuadro. Por tanto, la cantidad de información nueva en un proceso de análisis siempre debe superar la cantidad de información fuente. ¿Ok? ¿Entienden eso? ¿Vamos bien? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Ahora, ¿por qué se llama triangulación el proceso? Es tan básico como esto. Tenemos dos fuentes originales de datos que producen una tercera, por tanto se forma un triángulo. Se llama triangulación precisamente por eso. ¿Les queda claro el concepto de triangulación? Sí, profe. Muy bien.
Cuando tenemos, entonces, por ejemplo, dos categorías y lo que queremos es simplemente compararlas para ver coincidencias, estamos haciendo triangulación de datos. ¿Ok? Entonces, el proceso de triangulación es algo que se puede hacer en investigación cualitativa, típica del diseño. Casi todo lo que nosotros hacemos es cualitativo y se puede utilizar también en la investigación cuantitativa. ¿Ok? Esto entonces forma parte normal del proceso de análisis de datos. En nuestro caso, como nuestros datos casi siempre son cualitativos, son opiniones, son percepciones, son anotaciones, entonces necesitamos un medio que nos facilite esta comparación de los datos. El cuadro de doble entrada es un medio que nos permite hacer el proceso de triangulación porque ordena la información por categorías, la permite comparar para que nosotros nos demos cuenta de los puntos de coincidencia, los puntos de divergencia, los puntos contradictorios o todo lo que sea o emerja a partir de ese proceso de ordenamiento de datos y posterior análisis. ¿Vamos bien hasta acá? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Listo, perfecto. Ok. Entonces, Perdón, sí, consulta. decime. Entonces, en este caso de la triangulación, yo haría esto con cuantas categorías crea que sean necesarias. Exactamente, pero para contestar el objeto de estudio. Ajá, sí, exacto. Ah, ok, ok. El objeto de estudio siempre es la guía para tomar decisiones en todo el proceso de investigación, porque la misión de la investigación es dar respuesta al objeto de estudio. De manera que si yo divago buscando información que al final no me sirve para contestar el objeto de estudio, estoy desperdiciando recursos. ¿Ok? Entonces, en todo momento hay que tener claro Gracias. es la pregunta base. Con gusto. Entonces, tenemos por acá la información nueva y diversa que salió a partir del proceso de análisis por la triangulación de datos hecha utilizando la información que se generó en las diferentes categorías estudiando los sujetos de estudio. ¿Ok? Esa información nueva y diversa son un montón de piezas del rompecabezas original y es nueva y diversa, es decir, estamos generando mucha más información de la que teníamos al principio. No toda esa información sirve para contestar el objeto de estudio, porque hay, por ejemplo, información de apoyo, es decir, uno tiene que generar información para comprender parte del fenómeno y entender por qué se contesta así el objeto de estudio, por ejemplo, ¿ok? O puede ser información complementaria, no contesta directamente el objeto de estudio, sin embargo, ayuda a soportar y a dar apoyo a algunas de las inferencias que yo estoy creando. Entonces, lo normal en el proceso de análisis es que se genera mucha información, pero no toda esa información contesta directamente al objeto de estudio. Participa en la respuesta, pero no lo contesta directamente. Esto que tenemos acá entonces es el resultado final del análisis, muchos datos. Pero ahora, para hacer una síntesis, yo lo que necesito es seleccionar aquellos datos que sí dan respuesta directa, clara y concisa al objeto de estudio. Eso es la síntesis. Entonces, aquí tengo el objeto de estudio que tenía planteado al principio, el rompecabezas que le faltan 3 piezas. Dentro del círculo tengo todos los datos del análisis y noto que hay muchas piezas de tonalidades verdes y amarillas que podrían encajar muy bien dentro de ese rompecabezas para contestar el objeto de estudio. Cuando uno hace una síntesis, lo que hace es seleccionar aquellas piezas que ayudan a contestar la pregunta original del objeto de estudio. Yo entonces noto cómo emergen algunos datos dentro de ese montón que están dentro del análisis que pueden ayudarme a llenar los vacíos del objeto de estudio. Separo esos datos, los extraigo por completo del análisis y me encargo de ver cuáles de esos datos que son coherentes y que ayudan a dar respuesta al objeto de estudio, pues lo completan. Esto es la síntesis, es dar solo los datos necesarios para responder al objeto de estudio. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Todo bien. Todo bien, perfecto. Entonces, vean, generar un análisis implica multiplicar la cantidad de datos. Es un proceso expansivo, ¿ok? Hacer un análisis implica que va a haber una discusión de una cantidad mayor
que los textos que tengo en el cuadro de doble entrada. Si la cantidad de información es menor, entonces lo que va a pasar es que el análisis está mal hecho. Es decir, es un indicador claro de que el análisis no está bien hecho, de que hay algo que está siendo ignorado, que hay algo que no estoy sabiendo hacer, que hay algo que no estoy viendo y que no me facilita desarrollar el proceso de análisis. El proceso de síntesis es al revés. Tenemos una gran cantidad de datos y ahora lo que hay que hacer es quitar todos aquellos que están más bien, por así decirlo, estorbando y que no contestan directamente al objeto de estudio. Selecciono solamente aquellos datos que completan mi objeto de estudio, que le dan respuesta a esa cuestionante que inició toda la, ¿cómo se llama? Toda la investigación. Con esto lo que tenemos es una respuesta. Ya el signo de interrogación que teníamos al principio no existe, porque el objetivo de la síntesis es brindar la información que da respuesta al objeto de estudio. Y esto es el proceso de análisis. Inicia con una pregunta base que es un objeto de estudio. Para ello entonces yo debo establecer un proceso de análisis. Para analizar yo necesito dos cosas: sujetos para estudiar y categorías de análisis que me ayudan a responder el objeto de estudio. ¿Okay? Una vez que tengo esas dos cosas, necesito una herramienta que me facilite el contrastar la información de los sujetos por categoría. ¿Ok? Una de esas herramientas es el cuadro de doble entrada. ¿Okay? El cuadro de doble entrada lo que hace es organizarme la información de manera tal que sea muy fácil de contrastar, muy fácil de comparar y por eso muy fácil de analizar. Cuando yo comparo información que hay dentro del cuadro de doble entrada, estoy haciendo un proceso de triangulación porque estoy utilizando dos fuentes de datos diferentes, las estoy comparando para producir nueva información, nuevos datos. De hecho, la lógica secuencial es así: tenemos datos dentro del cuadro de doble entrada. Cuando yo los comparo y produzco más, ¿cómo se llama? Más datos, ya no son datos, ahora es información. ¿Okay? Y lo que tenemos al final es un conjunto de información grande que es el análisis propiamente. El detalle es que ese conjunto de información grande nunca contesta de manera directa al objeto de estudio. ¿Okay? Es lo normal, debido a que hacemos inferencias y demás que son necesarias para poder dar sentido a toda la discusión y poder comprender el todo antes de dar respuesta puntual al objeto de estudio. Por tanto, lo que sigue es seleccionar todos los datos que dan respuesta directa, clara, sencilla y concisa al objeto de estudio. Por tanto, hay que eliminar datos. Eso es el proceso de síntesis. Ok. ¿Queda mucho más claro que en la presentación? Sí. Sí. Perfecto. Entonces. Sí, profe. Pero una consulta, entonces. Adelante. Digamos, para hacer como una conclusión, digamos, sería entonces, después del cuadro, además de que el cuadro trae sus propias conclusiones a ambos lados, digamos, diciéndolo como en el punto de vista de que se saca una conclusión de cada sujeto y también de cada categoría. Es correcto. Ya después de eso, entonces uno tiene que hacer como un texto, sería como un texto que es el análisis. Ese texto es grande, obviamente tiene más información que el cuadro, pero es en forma de texto, ¿verdad? Es como, ya no sería como parte del cuadro, sino esa parte como un texto. Sí. Sí, ese texto es el análisis que yo te voy a calificar. Porque en el cuadro la información está fragmentada, no está correlacionada. Cuando vos escribís y decís la categoría A tiene relación con la B debido a A, B, C, y me parece que esto también tiene relación con esto otro, debido a que tal y tal cosa, entonces yo estoy comprendiendo cómo estás cruzando la información. ¿Me explico? Ajá, y ya después de entonces de hacer ese texto grande, analizando todo, saco la síntesis. Que son ciertos puntos ya que contestan directamente el objeto de estudio. Así es, así es. Entonces, en el caso del trabajo de esta semana, como la pregunta inicia, ¿cuáles son los medios? La síntesis debe de contestar, los medios son, no, ¿cuáles son los motivos? Perdón. ¿Cuáles son los motivos? Entonces, los motivos son tales y tales y tales. Ok, perfecto, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ya para lo de la síntesis. Sí, entonces hay que tratar de usar como adornos lo menos posible, ir al punto en la síntesis. Ok, te lo voy a explicar así. 0 adornos. No estudiamos decoración. Ok, 0 adornos. Ok. No, pero me refiero como palabras bonitas, como darle una introducción, como
A eso me refiero con adornos. No, ve, o sea, vamos a ver, si es necesario establecer palabras de enlace, algunas frases, digamos, relativamente coloquiales y demás. Pero cuando tenemos dos párrafos insufribles que no dicen nada como los que analizamos, ¿recordás en el análisis crítico? La segunda clase. Cuando tenemos esos párrafos insufribles, hay un serio problema. De hecho, en el trabajo que traemos hoy, yo agarré el texto de un proyecto que evalué y lo único que hice fue cambiar el objeto que estaban estudiando originalmente por cucharones. Okay. Eso fue todo lo que hice y calzaba perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que ese texto es tan genérico que basta con cambiar el objeto del cual se está discutiendo y aplica para cualquier proyecto. ¿Qué quiere decir al final? Que no hay análisis. Es lo que yo llamo una promesa de Fabricio Alvarado. Ahora, permiso, quiero decir, además quiero agregar que ese texto no lo hicieron así, vamos a ver, por número 1, por falta de habilidad, o número 2, por pereza, o número 3, por irresponsabilidad. No es ninguna de esas cosas. Es que nuestro sistema educativo, desgraciadamente, parece que no está desarrollando, las condiciones en las cuales se desarrolla nuestro sistema educativo no facilita a los estudiantes adquirir las destrezas para el análisis y la síntesis. Por tanto, nos toca aprenderlo aquí en la universidad. Entonces, lo que están haciendo no es con mala fe, ni con la intención de quedar mal, ni por ninguno de los motivos negativos que se puedan imaginar, como las críticas ácidas que hicieron cuando hicimos el análisis crítico, sino más bien por falta de experiencia, ¿comprenden? Y la intención de tener este abordaje es precisamente ayudarles a comprender mejor cómo es el proceso de análisis para ir mejorando, por supuesto, sus habilidades y que tengamos éxito académico en este curso. ¿Comprenden? Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, entonces el análisis al final va a tener, casi que toda la información de las conclusiones, ¿verdad? Que se sacan en el cuadro. Es como repetir todo eso y hacerlo grande, digamos. Efectivamente, así es. Y sí, efectivamente tiene que tener todo lo suficiente para poder entender de dónde se fundamentan las conclusiones, si no, no obedece al pensamiento crítico. Si hay una conclusión que se saca, que no está apoyada en datos, en el análisis, o en la tabla, o en la recolección de datos de alguna de las técnicas, es un juicio de valor. Ok, sí. ¿Ves? Eso es parte, con gusto, parte de lo que tienen que cuidar siempre. Vean, aquí hay que poner la atención. Número 1, no perder de vista nunca el objeto de estudio, porque todo lo que hacemos es para contestarlo. Número 2, toda afirmación que yo ponga en el análisis tiene que estar respaldada por datos. Esos datos podrían estar presentes o podrían ser en parte inferencias, es decir, no todo tiene que estar presente, pero tienen que haber suficientes datos que soporten, que apoyen la inferencia. Y cuando hay una inferencia hay que decirlo. Uno no puede decir, esto es definitivamente así, si está infiriendo. Más bien uno dice cosas o pone comentarios como, de lo cual se puede inferir tal y tal cosa. ¿Ok? Pero habiendo presentado antes una introducción que muestra hechos que apoyan, que soportan que esa posible inferencia de verdad existe, que de verdad se sustenta. ¿Ok? Entonces, aquí terminamos esta parte que es la parte conceptual, para entender cómo es el proceso, cómo son las categorías, cómo se hace, dónde se agranda la información, dónde se disminuye la información y los porqués. Ahora vamos al caso práctico. Una pregunta, profe, ¿Sí? En la triangulación de datos, nosotros podíamos usar cuadro de doble entrada, pero ¿qué otras técnicas se pueden usar? Ok, en este caso, vamos a ver, casi todo en diseño se resuelve con un cuadro de doble entrada. ¿Ok? Hay técnicas que sirven para hacer clasificaciones de conjuntos, como el diagrama de Venn. Cuando tenemos, digamos, un objeto de estudio en el cual lo principal es, ¿cómo se llama? Categorizar, porque tenemos un conjunto grande que debe ser subdividido, un diagrama de Venn es ideal para ese tipo de cosas. Ahora, existen softwares, por ejemplo, de manejo cualitativo, que te ayudan a hacer la triangulación, y dependiendo de qué método se esté utilizando. Por ejemplo, hay algo que se llama, digamos, en el mundo de la investigación, teoría fundamentada, que sirve para, ¿cómo se llama? Para estudiar fenómenos de los cuales no hay un cuerpo teórico todavía sólido.
Entonces, como nadie lo ha estudiado, no hay un cuerpo teórico, no hay muchas explicaciones. Entonces, es una metodología en la cual se utilizan muchos expertos, muchísimos expertos, se les hacen entrevistas y demás, y después se hacen diagramas de afinidad para poder encontrar los puntos de coincidencia de todos los expertos y empezar a generar un cuerpo teórico. Esto es tremendamente complejo y no se podría hacer con un cuadro de doble entrada, porque, por ejemplo, necesitaríamos la opinión de 100 expertos. Imagínense 100 entrevistas con esa cantidad de datos y uno intentando de analizarlas en Word. Eso es misión imposible. Entonces, hay software ¿cómo se llama? De análisis cualitativo. El que yo manejo se llama, no, nada que ver. Se llama, ay, lo olvidé. Denme un segundo para buscarlo acá. Atlas TI, ¿ok? Y sirve para hacer análisis de ese tipo cuando la cantidad de datos es demasiada. Hay otro que se llama NVivo, si no me equivoco, y es para hacer, digamos, cosas más complejas. En última instancia son como manejar un diagrama de afinidad, nada más que para una cantidad de datos exorbitantes. El diagrama de afinidad también es un medio para establecer triangulación de datos, ¿ok? Porque lo que uno hace es generar categorías. Si recuerdan, lo tratamos así en fundamentos del diseño. Teníamos muchas imágenes y se generaban categorías. Cada categoría comparte características. Una vez que yo tengo categorías con características, puedo comparar las características de una categoría con la otra categoría. Ahí estoy estableciendo entonces un proceso de triangulación. Ven, entonces, si hay varias técnicas, todo depende del tipo de reto que uno está enfrentando al utilizar una u otra. Lo que sucede es que en diseño, una de las más eficientes, más rápidas y más utilizadas es el cuadro de doble entrada, porque normalmente no tenemos cantidades de datos exorbitantes como si sucede en investigaciones profundas de ciencias sociales. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ok, silencio, supongo que no. Perfecto. Iniciemos entonces con el documento. Lo que hay antes en este documento es lo que ya había mencionado, que es la agenda y las preguntas que habían hecho. Vean, esta es la primera sección, lo que no hay que hacer. Bueno, todo esto empieza siempre con el objeto de estudio. En nuestro caso, en este documento, es cuáles son los factores que hacen que la forma de estos 3 cucharones sea distinta. Tenemos entonces el cucharón 1, el cucharón 2 y el cucharón 3. El primero es un cucharón normal para cocinar. El segundo es un cucharón con hoyos para colar. Y el tercero es un cucharón especializado para pastas. Aquí van a notar que tenemos estas anotaciones. En el texto vamos a encontrar entonces las, ¿cómo se llama? Dónde están ancladas las anotaciones para ir viendo el por qué no se hace así. Aquí tenemos categoría de estudio. Algunas veces, la mayor parte del tiempo, yo pongo una instrucción que dice definir las categorías de estudio. ¿Ok? Aquí, ¿por qué esto está mal? Porque falta especificar qué es la categoría o por qué es importante estudiarla. Aquí no hay una definición de las categorías de estudio. Están mencionando cuáles son, pero no están definiendo los qué, los cómo, los por qué. No es suficiente con poner, por ejemplo, tipo de borde, presencia de hoyos, volumen de contención, grosor del borde y función del cucharón, porque eso a mí como docente no me dice por qué he seleccionado en el tipo de borde y qué tiene que ver con el objeto de estudio. ¿Qué información útil van a encontrar del tipo de borde para poder dar respuesta al objeto de estudio? ¿Ok? Si ustedes hacen algo como esto, yo lo tengo que inferir. Y cuando yo infiero, me estoy calificando a mí, no a ustedes. Porque es mi capacidad de análisis la que se está poniendo a prueba en ese momento. ¿Ok? Por tanto, si la instrucción dice definir, ustedes deben definir. ¿Ok? Poner cuál es la categoría y definir el por qué la categoría que están considerando es importante. Vamos a la siguiente, que es la tabla del cuadro de doble entrada, que ya es el apartado de triangulación de los datos. Voy a anexarle un salto de página para que salga completo. Profe, ¿Sí? perdón, es que usted acaba de decir que definir en las categorías era definir como porque son importantes, pero es que en el documento se puso como definir la categoría y poner la justificación. Sí. Entonces yo entendí como que había que poner qué contempla esa categoría, como una versión extensa de qué es lo que estamos tratando de ver en esa categoría y por qué esa categoría es importante. Sí, precisamente esa ampliación en la instrucción la puse porque con el tiempo la tendencia era solamente a poner el nombre de la categoría.
Ah, ok, está bien. Gracias. Con gusto. Ok, veamos. Sí. Digamos, yo quería también preguntar algo. Nosotros lo que habíamos hecho era hacer un párrafo, perdón, es que los perros, un párrafo explicando por qué es que decidimos separarlo en esas categorías y después decíamos cuál es una lista de las categorías. ¿Eso estaría bien? No, justificación por categoría. Esta categoría se pretende encontrar tal información debido a esto. Ok. La experiencia me dice que cuando hacen un párrafo, número 1, habla mucha paja. Número 2, la información es difusa. Y número 3, me toca a mí después establecer la relación entre la categoría y la justificación en el párrafo. Me estoy calificando a mí, no a ustedes. Ok. Ok. Ahora, vamos para acá, vean. Aquí tenemos entonces el cuadro de doble entrada. Aquí lo que tengo es la información que está ya tabulada dentro del cuadro y que solo eso, ese es el defecto en este caso. La información solo está tabulada. Si notan, por ejemplo, donde dice tipo de borde, tenemos para el cucharón 1, 2 y 3 las siguientes respuestas. Borde plano, borde redondeado, borde con aristas y en forma de ondas casi verticales. ¿Qué está mal aquí o cuál es el problema? No hay análisis. Lo que hay es una determinación de algo que es evidente. Algo que yo puedo ver en la fotografía. Yo lo que necesito aquí es que me digan por qué el tipo de borde del C1 es un borde plano. ¿Cuáles son sus inferencias al respecto? ¿Cómo sé yo eso? Investigo acerca de los cucharones. Le pregunto a mi mamá que sí cocina. Le pregunto a gente que sabe cocinar y que tiene experiencia con cucharones. Y ahí voy entendiendo por qué el tipo de borde es plano. Lo que sigue aquí o lo que hace falta es empezar a decir en qué beneficia, qué lo hace complicado, qué lo hace fácil de usar el borde plano. Porque el objeto de estudio es decir, cuáles son aquellos motivos, si no me equivoco, vamos a ver, ya olvidé la redacción del objeto de estudio, cuáles son los factores que hacen que la forma sea diferente. Por tanto, lo que yo contesto o analizo aquí debe ayudarme a definir cuáles son esos factores. Ok, entonces véanlo aquí en la anotación, no hay análisis, solo la mención de características evidentes que no aportan información para poder dar respuesta al objeto de estudio. ¿Qué va a pasar al final si yo solo lleno la tabla con datos, planos y sin análisis? Que no puedo dar respuesta al objeto de estudio, o que la respuesta al objeto de estudio va a ser muy superficial por carencia de análisis. Porque ¿qué va a pasar entonces en el análisis por categoría? Veamos en presencia de hoyos. Un cucharón no tiene huecos, mientras que los otros dos sí los tienen. El cucharón 2 tiene mayor cantidad de huecos que el 3. Sí, yo abro los ojos, veo los cucharones y me doy cuenta. No necesito hacer un cuadro de doble entrada para darme cuenta de esa información. Y la intención del cuadro de doble entrada es generar un proceso de análisis. Entonces, ¿qué está pasando con todo este cuadro? Que no tiene análisis. Hay cero análisis. Lo que tiene es un inventario de características de los objetos que no me están ayudando a contestar el objeto de estudio, porque aquí no veo ninguno de los factores que condicionan su forma, nada más veo una descripción de las formas. Profe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para entenderlo un poco mejor, una manera de analizarlo sería incluir, por ejemplo, la redacción dentro del cuadro que tiene 3 hoyos largos que permiten la evacuación de líquido, digamos. Exactamente, eso mismo, así como lo estás diciendo. Ok. Ok, Gracias. ahorita lo vas a ver más claramente en el que sigue, porque lo que sigue es el mismo caso, nada más que bien resuelto. Ok, Genial. perfecto. Profe, yo Sí. tenía una duda. En el caso de que, digamos, la forma sea algo simplemente estético, ¿qué Eso es lo- sería? de eso se menciona, digamos, de si eso es lo máximo que puedes sacarle, que lo máximo que puedes decir, entonces eso es lo que se pone. Es decir, no quiere decir que todos estos cuadritos van a quedar súper llenos de texto, algunos van a quedar súper escuetos, es decir, con poquito texto, y otros van a ser muy largos, porque tienen más información que sacarle. Nunca va a ser parejo a la cantidad de información, siempre va a ser diferente en diferentes, digamos, categorías. Y eso también depende mucho, digamos, de la orientación del investigador y demás. Puede ser que vos veas muchas más cosas en un cucharón de las que pueda ver yo. ¿Sí? Y ahí es donde el trabajo en equipo es importante. Ustedes pueden colaborar muy bien. Si este trabajo yo me hubiera sentado a hacerlo, por ejemplo, con Charlie, con el profe de métodos,
Y hubiera quedado 1000 veces mejor porque Charlie normalmente ve cosas que yo no veo, que para mí son invisibles. Entonces, eso hace que el resultado final se vea muy, muy potente, muy potenciado. ¿Ok? Ahora vean, todo esto está marcado con amarillo, o más bien, todo lo que está marcado con amarillo es porque no corresponde a un análisis, es una descripción. Como les decía, esta sección que corresponde al análisis, estos dos pedacitos de acá, que no son un análisis, desde la extensión ya dice que no es un análisis, es muy poco. ¿Ok? Tal vez la síntesis podría ser así de chiquitica, pero el análisis jamás. Vean la cantidad de cosas que tengo aquí. Con esta cantidad de cosas, yo no podría redactar un párrafo de solo 5 renglones. Les aseguro que si agarro todo esto, hago copy-paste y lo pongo en renglones con la misma fuente, al menos logro 3 veces la cantidad de texto que hay en este párrafito. Ya desde la forma, entonces, esto me dice que no es un análisis que esté bien hecho, porque el análisis implica aumentar la cantidad de información, por tanto va a haber más texto que el original. Voy a leérselos para irles enumerando por qué esto no está funcionando como análisis. Dice lo siguiente: una vez determinados los objetos a estudiar, se procedió a plantear el objeto de estudio, el cual consistía en determinar las diferencias. De este modo se analizó la funcionalidad y características de cada uno de ellos, con lo que se obtuvo determinadas categorías que permiten distinguir las distintas cualidades, modos de uso y finalidades de estos, que a su vez resultan ser efectos en el diseño de los mismos. Final del párrafo y sigo sin entender nada. ¿Por qué? Número 1. Se procedió a plantear el objeto de estudio. No, ustedes no plantearon el objeto de estudio. El objeto de estudio lo planteé yo desde el principio. Estaba planteado. Por tanto, nadie procedió a plantear el objeto de estudio porque es una condicionante de este trabajo. Número 2. De este modo, se analizó la funcionalidad y características de cada uno de ellos. Si se analizó la funcionalidad y las características, ¿dónde están? ¿Dónde está ese análisis? ¿Dónde están las características? ¿Cuál es la funcionalidad? No la están presentando. Con lo que se obtuvo determinadas categorías. ¿Cuáles categorías? ¿Ok? ¿Cómo se determinaron? ¿Dónde está la información que sustenta la determinación de categorías? Que permiten distinguir las cualidades, modos de uso, finalidades de estos. Ok. Permiso. ¿Qué está mal en este caso? Si está hecho, entonces, ¿dónde está? ¿Por qué no forma parte de la redacción? Se supone que más bien es eso lo que tienen que poner. Toda la información está escondida en algún lugar y esa información es el análisis. Esto que están poniendo aquí es una frase coloquial que parece que es una intencionalidad de comunicación mal lograda, que a su vez resultan ser aspectos importantes en el diseño de los mismos. Y si son aspectos tan importantes para el diseño de los mismos, ¿por qué no están aquí si esos aspectos contestan el objeto de estudio? ¿Ok? A raíz de las características planteadas previamente, la observación y empleo de cucharones, se logró llegar a determinar diversas diferencias entre ellos. Ok, las diferencias entre ellos son evidentes. No había que hacer un estudio para ver cuáles son las diferencias. Uno abre los ojos y se da cuenta que el cucharón 1 es muy diferente del último cucharón. Por tanto, lo que hay que decir es cuáles son los motivos por los cuales existen esas diferencias. Ok, vean que en esta última declaración sobre todo hay un desenfoque respecto del objeto de estudio. Síntesis. En el presente informe se estudiaron las diferencias entre un cucharón normal, un cucharón para colar y un cucharón para pasta. Sí, ya eso lo sabíamos desde el principio, no hay que decirlo en la síntesis porque eso no contesta el objeto de estudio. Basándonos en el análisis y el cuadro de doble entrada, logramos identificar que estos 3 envases son diferentes porque cada uno está adecuado para que pueda realizar una función en particular. Eso está clarísimo desde el principio, no había que hacer una investigación para darse cuenta de eso. ¿Okay? Lo que se está preguntando es cuáles son los motivos. No se está preguntando por qué son diferentes, sino cuáles son los motivos que justifican esas diferencias. Por tanto, esta síntesis no está contestando el objeto de estudio, está intentando contestar por qué son diferentes, no cuáles son los motivos que generan esas diferencias. Ahora, hay una expresión, permiso, que perdí en medio de todo esto. Aquí está. No está aquí.
Ok, no lo encuentro por acá. Vamos a ver si lo encuentro en mis anotaciones. No, probablemente no lo incluí. Ok, pero pónganle atención al siguiente detalle. En el curso de análisis y el curso de métodos de desarrollo de productos, y cada vez que hagan análisis y síntesis, no utilicen nunca las siguientes expresiones: ciertas características, coma, entre otras. Algunas características. ¿Por qué motivo? Porque cuando dicen eso, lo que están diciendo entre líneas es que no están todas. Y su misión como analistas es buscar hasta el último pelito de información y explicarlo todo, absolutamente todo. ¿Ok? Eso es un vicio que vamos agarrando con el tiempo al redactar, precisamente porque es un vicio de redacción. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se hace el cuerpo del análisis, precisamente porque deja la desconfianza de si está todo o si hace falta. ¿Ok? Y si ustedes me ponen entre otros, automáticamente van a tener un post-it que dice algo como, ok, y si hay más, ¿dónde están? ¿Por qué no los presentaron? El trabajo está incompleto. Eso es lo que están diciendo en un análisis cuando ponen entre otros. Eso se puede utilizar, digamos, para hablar coloquialmente o para un artículo de periódico, etc. Pero no es lo apropiado en una investigación científica porque se supone que uno está intentando dar luz para poder contestar lo que tú estudias. Entonces, las expresiones que utilice deben ser tales que no generen desconfianza en el lector o en la persona que está evaluando el proyecto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok, perfecto. Ahora, vamos a la segunda versión. Ah, perdón, era una pregunta. Parece que no. Ok, sección 2, lo que hay que hacer. Tenemos exactamente el mismo objeto de estudio. Ok, tenemos los mismos cucharones que están siendo estudiados. Ahora, tenemos la categoría de estudio, tipo de borde, justificación. La diferencia en los bordes de las cucharas parecen indicar diferencias en las funciones que desempeñan. ¿Ok? Lo cual implica entonces que esas diferencias pueden estar fundamentadas en funciones y que las funciones sean una de las características, tal vez, que motivan que los cucharones sean diferentes. ¿Van comprendiendo la línea secuencial? Sí, profe. Perfecto. Sí. Perfecto. Presencia de hoyos. La presencia de hoyos o fisuras permite que alimentos sólidos permanezcan en su superficie. Los líquidos se drenan a través de los hoyos. Volumen de contención. El volumen está relacionado con la dosificación del alimento que se sirve en la cuchara. Entonces, la dosificación podría ser también uno de esos factores que influyen en la diferencia. Así sucesivamente, entonces, cada una de estas categorías fueron pensadas en términos de, podrían ser factores que ayuden o que dificulten o que hagan que las cucharas tengan formas diferentes, ¿ok? Por tanto, las categorías me están ayudando a comparar los sujetos de estudio de los 3 cucharones para sacar información y entender cuáles son esos motivos que hacen que el cucharón 1 sea diferente del 2 y que el 2 sea diferente del 3. Ahora vamos a la triangulación de datos. Vean, noten la diferencia de forma desde la apariencia. Cuando yo veo un proyecto y noto que su cuadro de doble entrada es así, yo digo, qué bien, parece que va a estar bien. Ahora, todo depende del contenido, por supuesto, pero ya desde el nivel de la forma dice que hay una discusión, es decir, si hay mucho texto hay análisis. Entonces, tipo de borde. Cucharón 1, borde plano, con filo en arista, parece apropiado para revolver y raspar en superficies de ollas y sartenes. ¿Por qué no hay más? Porque no encontré nada más que discutir ahí. ¿Ok? Probablemente si yo tuviera a alguien a la par que ve otras cosas, no sé, entonces podríamos tener mucha más información ahí. Eso es lo que yo logré encontrar, digamos, en mi análisis personal. Cucharón 2, borde redondeado en todo su contorno. No sugiere ser apropiado para raspar superficies de ollas o sartenes. Tercero, borde en aristas de forma de ondas casi verticales, su forma simula una dentadura, sugieren que en ellas se enganchan alimentos largos como las pastas, fideos, macarrones y lenguas. Ahora, voy al análisis de la categoría. Existen diferencias de forma en los bordes que sugieren
que sugieren, en el primer caso, que hay una adaptación para raspar superficies, puesto que tiene un mayor grosor y aristas vivas. El caso 2 tiene un borde que sugiere más bien evitar el maltrato de los alimentos, puesto que se encuentra redondeado, no es apto para raspar. En el tercer caso, no está diseñado para raspar o revolver, al menos los mismos alimentos que el 1 y el 2. Su forma sugiere más bien servir de enganche al alimento. Entonces, noten que aquí se está estableciendo en qué se parecen, en qué se diferencian y los porqués. Eso es lo que se espera entonces en un cuadro de doble entrada. Esto que tengo acá es parte del texto que ya está adelantado del análisis posterior. ¿Qué tengo que hacer para que esto se convierta en un análisis profundo? Empezar a comparar las diferentes categorías para establecer las inferencias y a partir de las inferencias contestar el objeto de estudio. De hecho, lo normal es que el objeto de estudio se conteste a partir de inferencias, no a partir de datos, ¿cómo se llama?, de datos concretos puros extraídos de la investigación, porque si fuera así, probablemente no habría que hacer la investigación, es decir, sería fácil de demostrar. Así entonces, para cada uno de las características, presencia de hoyos. El cucharón 1 carece de hoyos, lo cual parece sugerir que no tiene como función el drenar líquidos. Esto hace suponer que funciona tanto para servir alimentos sólidos como líquidos o mezclas entre ambos. El cucharón 2 tiene una serie de hoyos que permiten el drenaje de líquidos. Parece apto para separar el líquido del alimento, lo cual puede ser propicio para sacar frituras de una olla o separar el caldo de diferentes tipos de granos. Asimismo, su borde parece facilitar la entrada de alimentos, a su vez redondeados. El cucharón 3 tiene una sola hendidura que permite drenar líquidos. Asimismo, sus dientes pueden funcionar como un medio de drenaje, debido a la distancia que hay entre los picos y los valles que lo conforman. ¿Por qué no menciono otras cosas aquí? Porque de lo que estoy hablando es de presencia de hoyos nada más. Si estoy hablando de presencia de hoyos, entonces no puedo hablar de raspar el sartén, porque los hoyos no intervienen en eso. Los hoyos intervienen en el hecho de que se pueda drenar o no se pueda drenar los líquidos. Y si puedo drenar los líquidos es porque hay una intención. Ahí es donde entonces yo me puedo aprovechar de esa parte para inferir las intenciones. Entonces noten las expresiones, no son absolutos. Parece apto para separar el líquido. ¿Ok? Yo podría asegurar es apto, pero normalmente en una investigación en esta etapa yo tiendo a ser muy cuidadoso y prefiero utilizar expresiones que no me embarquen por completo. Cuando tenga suficientes datos para decir contundentemente es apto, en ese momento lo voy a poner y probablemente sea eso en la sección de síntesis o de conclusiones. Entonces, todo lo que tenemos aquí sigue exactamente esa misma tónica. Vean acá, volumen de contención, aquí está el volumen. Curiosamente, el primer cucharón es un 50% más, tiene un 50% más de volumen que los otros dos, respecto de los otros dos, lo cual tiene sentido porque parece que es para servir líquidos, en cambio los otros es para quitárselo. Por tanto, lo lógico es de más bien que no ocupemos tanto volumen. ¿Ok? Y eso es parte de la discusión entonces que van a encontrar por acá. Cuando llegamos a la parte de abajo, noten, vamos a ver, que hay solamente un resumen de todo lo que está discutido aquí arriba. Función del cucharón. Ah, no, perdón, esta no es aquí abajo. Análisis del cucharón. El cucharón tiene grosor y forma de arista viva. Este es el cucharón número 1, que permite aplicar fuerza para raspar superficies en las cuales los alimentos se hayan quedado raspados. Está mal redactado. Parece útil tanto para cocinar como para servir alimentos, siendo a su vez apropiado tanto para alimentos sólidos como granos, como para servir líquidos. Su volumen apoya la tesis de que la forma es adecuada para servir líquidos. ¿Por qué motivo? Porque le cabe más líquido que a los otros dos que más bien lo drenan. Entonces, de esta manera lo que se hace es un resumen completo de cada uno de los sujetos de estudio en función de las categorías que fueron analizadas. Esto que tengo aquí en conjunto con esto que tengo en esta columna gris me sirve para formular este análisis de la información. Noten la cantidad de texto. Ahora sí tenemos un toquecito más de una página. Ahora, vean aquí cómo entra de una el análisis. Los 3 cucharones comparten las funciones de dosificar y servir la comida. 0, empezar con algo como, después de realizar un extenso estudio en el cual se comparó la forma y la función de cada uno de los cucharones, eso es bla, bla, bla. Aquí venimos al análisis de la información. Por tanto, de lo que hay que hablar es de la comparación de categorías. Vuelvo a leer.
Los 3 cucharones comparten las funciones de dosificar y servir la comida. Sin embargo, el primer cucharón parece tener mayores adaptaciones que los demás para la preparación, siendo que su estructura parece estar reforzada para tolerar mayor aplicación de fuerza que los otros, según puede notarse en las categorías grosor y tipo de borde. En el caso de los cucharones 2 y 3, su cualidad de drenar los líquidos debido a la presencia de huecos sugiere una facilidad al servir los alimentos más que al prepararlos. Esto no quiere decir que no sean aptos para la preparación, sino más bien que su diseño sugiere un mayor enfoque al servicio. Noten aquí como ya hay comparación entre categorías, entre características de los cucharones y la presencia de inferencias que están siendo apoyadas por los datos que se encuentran en el cuadro de doble entrada. ¿Sí notan la diferencia? Sí. Perfecto. Perfecto. Sí. Por otra parte, dichas características también sugieren diferencias en el tipo de alimentos que debe ser manipulado por cada uno de ellos. El primer cucharón parece ser apto para alimentos sólidos, líquidos y combinación de ambos. En el segundo caso parece haber una especialización hacia alimentos sólidos preparados en un medio líquido, cuyo destino final sea la separación de ambos para servir solamente los sólidos. En el tercer caso se puede notar una especialización para sujetar alimentos con forma de cuerdas, independientemente del medio en el cual se preparen. Es decir, podría haber salsa, podría no haber salsa, podría haber un medio líquido, podría ser pasta solamente sin líquido e igual sirven para sujetarlo. Su volumen de contención es diferente y eso probablemente tenga relación tanto con la función del cucharón como con el tipo de alimento al cual está destinado. En el caso del número 1 tiene mayor capacidad que los otros dos, es un 50% mayor. Esto probablemente porque funciona para servir alimentos líquidos y mezclas de sólidos y líquidos. Eso también implica que tiene una mayor capacidad de contener alimentos sólidos, debido a que se pueden acumular por sobre el borde del cucharón, además de que el marcado grosor del borde aumenta la superficie del mismo. El segundo cucharón tiene una capacidad de aproximadamente 50 mililitros, sin embargo drena los líquidos. Al igual que el anterior, permite que haya una acumulación de alimento sólido por sobre el borde, siendo que el volumen depositado en el plato sea mayor que su capacidad normal. Y en el tercer caso, el cucharón especializado en pasta casi nunca contiene la pasta en su interior, esta más bien se enreda en sus bordes y cuelga de ellos. El volumen de pasta puede ser considerablemente mayor que el volumen de contención del cucharón. Podría también inferirse que en el caso del drenaje que hay una intencionalidad diferente entre el cucharón 2 y 3. En el caso del cucharón 2 parece existir una intencionalidad de eliminar el líquido para consumir solamente el sólido, mientras que en el tercero parece más bien existir la intención de evitar manchas indeseadas de pasta en la ropa de quien la sirve. Esto se infiere de dos factores. Número 1, que frecuentemente las salsas que acompañan las pastas son preparadas a base de tomate y manchan fácilmente la ropa. Y segundo, que en la mayor parte de los casos resulta imposible drenar la salsa de las pastas debido a que frecuentemente es viscosa y se adhiere a la pasta. Síntesis, vamos de una. La diferencia en la forma de los cucharones parece estar determinada por los siguientes factores. Vean que tacos de frente contestando el objeto de estudio. Nada de palabras parsimoniosas para abrir esto. ¿Okay? Sino que de una estamos contestando. 1. El tipo de alimento que será preparado o servido con el cucharón. Esta afirmación sugiere que sería importante que una de las categorías de estudio sea el tipo de alimento. A mí se me pasó por completo. Probablemente, dentro del cuadro de doble entrada, debería haber una categoría que se llame tipo de alimento que se sirve o se prepara con la cuchara. Segundo, la necesidad de conservar o de drenar el líquido con el cual es preparado el alimento. Tercero, el uso del cucharón. El primero parece diseñado tanto para cocinar como para servir. En el caso del segundo parece estar diseñado para dosificar y servir, mientras que en el caso del tercero parece estar principalmente diseñado para servir. Cuarto, las funcionalidades del cucharón relacionadas con una intencionalidad. En el primer cucharón para contener, revolver, raspar y dosificar. El segundo sirve para contener, revolver, separar los alimentos sólidos de los líquidos y servir. Y en el tercer caso sirve para revolver, servir y evitar manchas accidentales en quien sirve. Y tan tan, listo. Objeto de estudio contestado. Creo que tengo una duda. ¿Sí? Vea, entonces, si en el trabajo nosotros habíamos puesto como las categorías, el sensor y el otro cosa, entonces en esas categorías más bien lo que tendríamos que poner sería, por ejemplo, como categoría de forma, o sea, por ejemplo X, ¿verdad?
como de la forma, en otra sección como Espérate. como Espera un toquecito que sea cortado. dispensa líquido. La Voy comunicación. a escribirlo, el internet Sí, está aburrido. eso te iba a pedir que lo escribieras porque verás que de este lado está sonando cortado, entonces no te llevo el hilo. Si mientras alguien quiere evacuar alguna otra duda. Profe, Sí. con respecto a la introducción en general, más o menos lo que nosotros estamos incluyendo era nada más como, o sea, como presentar los objetos de cierta manera, relacionarlos como al trabajo que se va a hacer y relacionarlos al objeto de estudio. Pero eso como usted no incluyó nada más para asegurarme de que más o menos eso era lo que había que incluir, porque no me acuerdo muy bien, la verdad. Ok, ven. Normalmente la sección de introducción de cualquier informe corresponde a algo cercano a un resumen ejecutivo del contenido. La función, digamos, de la introducción es ayudarle al investigador, digamos, a posteriores investigadores, a leer ese resumen para darse cuenta del contenido y más o menos entender si la investigación sigue el mismo sentido que la propia, para invertir el tiempo, entonces ya leer lo que le interese, la parte de metodología, desarrollo ¿cómo se llama?, de la investigación o lo que sea que necesite. Entonces, en este caso, cuando les piden una introducción, lo que necesitan o lo que deben de mencionar es más o menos como toda la secuencialidad que siguieron para obtener al final la síntesis, la respuesta al objeto de estudio. Ok, entonces más... Ok, sí. Ajá. Sí, es igual que vimos el análisis, súper puntual. Ok, entre más puntual... Ay, perdón, sí. Vamos a ver, perdón. Decime. No, que entonces más como un resumen del proceso del análisis, digamos, no del análisis en sí, sino del proceso que se siguió para el análisis. Exactamente, okay. Indicando los puntos importantes. Se hizo un cuadro de la entrada para tal cosa, se obtuvieron las categorías que son tales, incluso se puede mencionar cuáles son, bla, bla, y se obtiene una síntesis en la cual se especifica A, B, C y D. Punto. Listo, gracias. Con gusto. Ahora voy a la pregunta acá. La cosa es que si nosotros en el trabajo pusimos categorías de acuerdo al objeto de estudio, sean estas el gotero, el dispensador del jabón y el aspersor manual, más bien estas deberían estar divididas, por ejemplo, en forma, manera de dispensar líquido. Ajá. Ok, puede ser, vamos a ver, el modo de uso del objeto. O sea, el modo de uso del objeto puede ser una de las categorías que pueden ayudar a dar respuesta al objeto de estudio en este caso. Digamos, si tenemos categorías, algo como el mango, eso no nos va a ayudar mucho, pero si tenemos una categoría que hable, por ejemplo, del tipo de líquido que debe ser dispensado, probablemente el tipo de líquido influye, porque no es lo mismo, ¿cómo se llama?, succionar un líquido como el agua o como el alcohol, que succionar un líquido como el jabón, que es muchísimo más viscoso. También el tema de la cantidad de líquido que debe salir es una de las categorías que hay que estudiar, porque por ejemplo, si tenemos un aspersor de manual, lo que queremos es una nube para llenar y esparcir uniformemente el líquido, entonces hay una intencionalidad de por medio. En cambio, cuando tenemos el goterito, es porque el líquido es tan potente que tiene que, ¿cómo se llama?, dosificarse en gotitas. No es para grandes cantidades, sino para un líquido que es muy poquito, es muy potente y por algún motivo se necesita como en gotitas, ¿ok? Entonces, son como esos factores los que condicionan cómo son los dosificadores y los que justifican al final porque uno solamente tiene un chuposito y dosifica en gotas y el otro más bien tiene todo un armamento casi, como una pistola que sirve para pringar todo el piso.
o para humedecer, más bien sería la expresión, todo el piso. Óigame, señorita. Entonces, sí, vamos a ver, se sigue el mismo procedimiento. Ustedes definen cuáles son esas categorías que tienen que ver con el objeto de estudio, que inciden directamente en cómo son los dosificadores, y a partir de ello establecen la discusión y dicen al final, ok, los dosificadores, vamos a ver, los motivos por los que son así son A, B, C y D, y punto. Eso es lo que tendríamos que buscar de la manera más sintética posible. Ahora, esta parte se las voy a insistir mucho por un punto. Cuando ustedes salgan a trabajar a la calle, no van a hacer ningún informe para ningún gerente con esa cantidad de bla, bla, bla sin sentido, porque ese gerente les va a dar reuniones de 5 minutos en un elevador. Por tanto, ustedes deben desarrollar una capacidad de tener en mente lo mínimo necesario para poder vender la idea y para hacer un informe que también sea consumible en poco tiempo. Porque fijo, ningún gerente va a agarrar un informe de 25 páginas para leerlo. Va a querer una sola hoja en donde todo esté resumido. Y si no desarrollamos esa habilidad aquí, tiene mucho costo cuando ya uno sale a la calle y falla. Ok, chicos, y esa parte es importante de entender. No hay nada, o sea, vamos a ver, fallar en la universidad es feo, pero fallar breteando es sencillamente espantoso. Es de las cosas más feas que yo haya vivido en la vida. De manera que mi misión es presionarlos para que hablen menos paja y que sean mucho más sintéticos y que lo que están expresando en sus textos tenga mucha mayor calidad. Entonces, cada párrafo del análisis se refiere a un punto del cuadro. Esa es una estrategia para resolverlo. Es decir, uno podría ir hablando por párrafo, pero tiene que asegurarse que haya correlación de la información, porque si lo que van a hacer es agarrar la información que hay en cada fila y transcribirla en la parte de abajo, sigue sin haber análisis. Para que haya análisis debe haber triangulación, y para que haya triangulación tiene que haber comparación entre las categorías. ¿Ok? Respecto a las evidencias, ¿qué información se debe poner? De cualquier evidencia de que ustedes realizaron el trabajo, es decir, anotaciones de, no sé, cuando estaban investigando las categorías, dibujos, si es que hicieron dibujos de proceso, versiones, digamos, beta del informe y demás. Lo fregado con trabajar en la web es que muchas de esas cosas las vamos perdiendo porque vamos trabajando sobre el mismo documento. Entonces, en adelante, vayan procurando ir levantando esa bitácora de cosas que están haciendo para entregarlo como evidencias. Okay, en un grupo hicieron el diagrama de Venn, perfecto, perfecto. Más bien, qué bueno que lo hicieron así para que exploren una ruta diferente para realizar el análisis. Mientras contestemos el objeto de estudio, el medio a través del cual lo hagamos no es importante. Lo importante siempre es resolver la cuestionante original. Sí, profe, el problema es que yo soy del grupo de Mariana. Ajá. Y digo, y vamos a tener que volver a hacer todo. Porque nos dimos cuenta que las categorías las estamos haciendo mal, y siento que entonces el diagrama de Venn nos va a costar mucho, porque las categorías, ok, lo que estamos haciendo son 3 círculos, nada más. Cada círculo representa, cada círculo representa el gotero, uno representa el de jabón, y el otro representa el aspersor. Entonces lo que hicimos fueron categorías por producto, no por el líquido que lleva adentro o así. Entonces tendríamos que volverlo a hacer todo con las categorías que son. Ok, listo. Ahora la pregunta clave es vamos a ver, esa organización que hicieron, esos subconjuntos que hicieron, ¿no ayudan a contestar el objeto de estudio? O sea, ¿ya verificaron? Sí ayuda, o sea, sí ayuda, pero no, o sea, para poder decir, es que hagamos, ¿cómo se lo explico? Ok, por ejemplo, en una pusimos que, que el gotero tiene para una medida exacta y que los otros dos no tienen, no pueden tener una medida exacta. Pero eso lo pusimos así, y entonces ahora en la parte de análisis, ahí ya lo explicamos por qué es que tiene medida y los otros no. Sí, ¿es así? Vea, vamos a ver, sí, el diagrama de Venn, vamos a ver, para lo que sirve, se utiliza en teoría de conjuntos principalmente, ¿ok? Cuando se tienen conjuntos que deben ser clasificados y que tienen puntos en común.
Entonces, lo que hace es verificar las zonas de traslape porque hay dos cosas que tienen cosas en común y cosas diferentes. Las zonas de traslape, entonces, es la que sirve para organizar todo lo que tienen en común, y las zonas donde no hay traslape, todo lo que son diferentes. Igual, es un medio para organizar cada uno de los sujetos de estudio. Igual es un medio para desmembrarlo. A partir de ello, ustedes pueden sacar las inferencias. Es decir, esa inferencia que acabas de decirme es correcta. Es decir, el gotero de ahí tira poquitas cosas respecto de este otro aparato. Entonces, empiecen a inferir los porqués y hacerlo de manera textual. ¿Okay? Porque en este momento, me imagino, lo tienen más en modo gráfico. Digamos. Sí. Exacto. Digamos, entonces nosotros le ponemos eso en la parte de la parte narrativa del análisis. Ahí se lo ponemos. Exactamente, pero tienen que hacer las referencias al diagrama. Como puede verse en el diagrama, tal pieza con tal pieza, bla, 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 ambas sirven para esto, pero presentan tal diferencia. Y esto puede deberse a tal y tal cosa. Ok. ¿Ya? Listo. Ya, Entonces, listo. ve la estructura. Tenemos dos piezas, ¿ok? Que sirven para lo mismo, pero presentan tal diferencia. Ahí estamos haciendo triangulación inevitablemente. Estamos comparando dos piezas, estamos diciendo en qué se parecen y en qué son diferentes. Y a partir de ello establezco una inferencia. Esa inferencia que estoy estableciendo me aumenta la cantidad de información, o más bien me genera información, ese es el punto. Por tanto, estoy aumentando la cantidad de información, eso es un check para un análisis. Tengo triangulación, tengo inferencias y tengo aumento de la información. Entonces el análisis va bien. Ok. Uy, me dio algo casi. Pensé que por estar haciendo las categorías así ya estaba mal desde el inicio. No. El diagrama de Venn es un medio válido, digamos, para hacer análisis. En algunos casos funciona mejor que en otros. En diseño normalmente, como les digo, utilizamos el cuadro de doble entrada porque la información que tenemos casi siempre son como datos escritos, y eso hace que sea mucho más fácil de organizar, concatenar la información, sistematizar la información y establecer el proceso de análisis. Además de que nos permite sacar conclusiones grandes por categoría, conclusiones grandes por objeto, y ya todo ese material lo que sigue es empezar a redactarlo, compararlo, ¿cómo se llama? Correlacionarlo para establecer el análisis y listo. ¿Ok? Profe, una consulta. Sí, Bueno, dos. Digamos, en el dispensador de jabón líquido, a la hora de nosotras dar una explicación comparándolo con la contextura del líquido que tiene por dentro, ¿verdad? O la contextura del producto, al usted enfocarnos en dispensador de jabón líquido, nosotras no podríamos hablar también en comparación con líquidos como de alcohol en gel y crema, que un dispensador de jabón líquido tiene, o sea, son muy parecidos por la viscosidad del líquido o por la apariencia, digamos, la contextura. Entonces, ¿habría algún problema que en la hora del análisis nosotras mencionáramos también esos productos, o tiene que ser específicamente de jabón líquido? Para nada hay problema. Es decir, de ninguna manera hay problema, porque es un dispensador que es apto para todos esos productos. Más bien aporta al análisis, porque está diciendo que hay otros productos que tienen la misma, digamos, densidad, la misma viscosidad del jabón, que se utiliza el mismo sistema de dispensador. Entonces, eso hace que tenga soporte la tesis de que es uno de los factores que podrían estar influyendo en el diseño de ese dispensador es precisamente la viscosidad del líquido. Ok, y profe, y la otra, es que no entendí bien la verdad lo que hay que poner en evidencias, no me quedó claro. Cualquier cosa que demuestre que hiciste el trabajo, así para entenderlo fácil y sencillo. Cualquier evidencia de que vos hiciste este trabajo es evidencia. ¿Qué normalmente son evidencias? Anotaciones de cuando uno está haciendo, por ejemplo, cosas en el papel. Yo, por ejemplo, permiso, esto no tiene que ver con este curso, pero normalmente cuando tengo problemas en visualizar cómo va a ser una lección, o tengo una lección difícil que afrontar, voy para el papel directo a hacer un journal. ¿Lo ven ahí? Supongo que sí le sale. Sí, más o menos. Perfecto, es que yo estoy en la pantalla grande y no me sale mi pantallita pequeña. Bueno, ahí más o menos. Entonces, esto, por ejemplo, sería una evidencia. Las fotografías que hayan tomado, si es que tomaron fotografías, por ejemplo, de los dispensadores, son evidencia del trabajo que se hizo. Las diferentes correcciones o las diferentes versiones de documentos que tengan son parte de las evidencias. Y así sucesivamente, cualquier cosa, proceso, anotación, sea material o inmaterial, que ayude a que ustedes hicieron el trabajo, es una evidencia.
Ok, así como partes, o sea, como todavía el trabajo como que no lo he arreglado, pero digamos, eso también cuenta y como imágenes o así, digamos, fotos de uno trabajando, cosas así. Exacto, de las, digamos, de las reuniones, si se reunieron por este medio, un pantallazo de esto es una evidencia del trabajo. Ah, ok, excelente, gracias, profe. Sí, sí, conversaciones de WhatsApp y demás, es decir, no es necesario que manden la secuencia de la conversación completa, pero no sé, que de repente están discutiendo, mira, mándame tal archivo, necesito tal cosa, etcétera. Ese tipo de cosas forman parte de la evidencia. ¿Saben cuál es una de las mayores evidencias que tienen de que hicieron el brete? Que están desaprovechando, así a lo grande, ¿Cuál? el foro de consultas. Vean la cantidad de dudas que tenían y todas esas dudas deberían estar en el foro. Sabe que sonás como un transformer. Profe, una pregunta. Sí. Es que nosotros en evidencias pusimos, por ejemplo, como para no saturar toda la parte de arriba donde decía fotos de las botellas estudiadas, lo que hicimos fue que en evidencias pusimos como una secuencia de fotos de cada botella. Por ejemplo, la botella totalmente completa, separada entre cada parte, en donde se nota más la parte por donde sale líquido y esas cosas. Ajá. Y le pusimos como una pequeña descripción a cada una, como para que no fuera nada más un montón de imágenes. Bien, perfecto. Esa parte, digamos, cuando se van a referir a partes, piezas y demás, sí es importantísima que ponga un gráfico que tenga las indicaciones de qué es qué, porque si no, yo puedo quedarme botado. Sobre todo porque hay muchos aparatos que no tienen piezas estándar o que todos sepamos sus nombres. Entonces uno se ve en la obligación de bautizar las piezas y de repente ustedes le ponen un nombre a la pieza y yo no comprendo cuál es, entonces de ahí quedo botado y no puedo hacer la comprobación de lo que están escribiendo por falta de esa relación entre la pieza que debería estar observando, ¿verdad? Y el entendimiento de cuál pieza es. Ok, y también un pantallazo de la pregunta que le habíamos hecho también sobre el diagrama de Venn por el foro, esto también lo ponemos, ¿verdad? Es correcto. Ok, gracias. Es correcto. Vean, chicos, como vamos a ver, el foro está planteado para ser un medio que genera sinergia. ¿Qué quiere decir eso? Que es de apoyo directo para ustedes. Yo necesito que utilicen más el foro, porque si utilizan el foro, ustedes mismos se van a enterar de cosas. En el grupo 1 me hicieron una pregunta, si no me equivoco, el fin de semana, domingo o el lunes, no recuerdo. Y entonces, al final de la pregunta, yo les sugerí utilizar un par de categorías. Si todos los demás llevaran el registro del foro, entonces sabrían que esas dos categorías les van a ayudar a hacer el análisis para poder resolver el objeto de estudio. Sin embargo, no lo están haciendo, ¿ok? De manera que el foro es uno de los medios que yo voy a utilizar, si es que se lo merecen, si es que hacen preguntas, para tirarles huevos de Pascua como Pixar hace con sus películas. Y para poderles ayudar un poco, para apalancarlos, sin que necesariamente tenga yo que hacer el trabajo, sino simplemente darles pistas para que ustedes puedan entender mejor cómo ir resolviendo las cosas. El detalle es que yo no les puedo dar de buenas a primeras todas las pistas, porque si no, no las descubren por su parte. Y el aprendizaje implica también un apartado de descubrimiento. Si eso no sucede, el aprendizaje dura muy poco. Entonces vamos a ver, mi misión como docente es complicarles un poco la vida. Cuando la vida se les vuelve muy complicada, empezar a lanzar cosas que se las faciliten para que ustedes vean, comprendan y una vez que comprendan puedan hacerlo solos. Si el foro está vacío, yo no puedo poner huevos de Pascua. Y yo no puedo sencillamente por WhatsApp mandarles un mensaje a todos porque no están publicando nada poniendo algo como, aquí casual, vean, estudien la viscosidad del líquido, eso tal vez les ayude. ¿Ok? Porque además no se lo merecen. ¿Ok? ¿Por qué no se lo merecen? Porque no hay evidencia de que estén trabajando. En cambio, si ustedes están llenos de dudas, las mismas dudas me dicen a mí cómo orientarlos. De hecho, eso fue lo que pasó ahora, digamos, en este par de días. Es que atendí 3 dudas que me dijeron claramente, diablos, si no los ayudo, este proyecto va a ser pésimo. ¿Ok? De manera que me senté a hacer todo esto precisamente para darles este apoyo. Pero de eso yo me doy cuenta por las dudas que estoy recibiendo. Entonces, por favor, usen el foro. Es por su bien, mis chicos. ¿Ok? Créanme que para mí es mucho más brete y es mucho más conveniente que no me pongan nada en el foro.
pero no se trata de eso. Se trata de que todos salvemos este reto de la mejor manera posible. Ah, y hay una pregunta, por cierto, que se me estaba olvidando contestar. El reto, ¿cómo se formula el reto? El objeto de estudio. El objeto de estudio en el lenguaje del Design Thinking, sobre todo, se llama el reto. Y es la primera etapa de todo proyecto de diseño, definir cuál es el reto entonces que se tiene que salvar. Entonces, podría ser que el reto sea un problema, por ejemplo, de comunicación entre personas. Después de definir cuál es el reto normalmente se hace como un planteamiento, que puede ser una pregunta, puede ser una afirmación. Lo que se hace es estudiar todo lo que hay alrededor de ese reto para definir cuál es la problemática que debe de solucionarse para que el reto pueda ser salvado. Entonces, es simplemente un cambio de nomenclatura. Entonces, es muy común que dentro del mundo del diseño se le llame al objeto de estudio reto o desafío. Incluso podría ser el problema a resolver. ¿Ok? Una duda, no sé si ya la respondió porque llegué tarde. ¿A qué se refiere con viscosidad? La viscosidad es una característica de los líquidos, ¿ok? Entre más se parece al agua, menos viscoso es el líquido. Entre más se parece por ejemplo, al atol y se vuelve más espeso, es porque su viscosidad está aumentando. Eso tiene que ver con la fricción propia del líquido, con la resistencia que opone el movimiento de objetos que estén dentro de él. No recuerdo físicamente cómo funciona, porque claramente no soy físico, pero más o menos por ahí va la historia. Ok, chicos, ¿más dudas? No, profe, ya quedó muy claro este proyecto. Bueno, tarea. Ok, sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Profe. ¿Sí? Una pregunta. ¿Nosotros vamos a poder tener acceso a ese documento? Sí, ya se los voy a publicar. Ah, ok, gracias. De hecho, voy a bajarlo así como un doc, no como un PDF, porque si no, no se guardan las anotaciones. Para que tenga esas anotaciones, digamos, que le puse ahí de por qué sí o por qué no, y que les sirvan igual de guía. Y la idea en adelante es de ir llenando sus documentos de eso. Si se dieron cuenta, en el planteamiento de ejercicio de esta semana hice lo mismo. Lo llené de, ¿cómo se llama?, de globitos, intentando ampliar las explicaciones por el problema que les mencioné en la sesión presencial, que el lenguaje escrito y el lenguaje a distancia presentan el problema de la pérdida de lo no verbal, lo cual le va quitando el sentido real que se quiere transmitir. Si esas indicaciones no son suficientes, pónganlo por favor en el foro yo las voy a ir aclarando, de manera que si por ejemplo me llegan varias cosas que son correcciones, yo puedo incluirlas en el documento, cambiar el documento para que tenga todas esas aclaraciones y decirles, chicos, hay una versión nueva del documento con mayor cantidad de aclaraciones, bájenlas para que las puedan observar, ¿ok? Ok, bueno chicos, si no tienen más dudas, entonces quedamos hasta acá, que ya tenemos bastante rato de estar aquí conectados. Voy a proceder entonces a bajar el video, lo descargo y lo subo a YouTube, para ya para la noche probablemente esté publicado para aquellos que llegaron tarde o por si quieren refrescar alguna de los temas o de las cosas que vimos. Profe, ¿sí? Una pregunta que fijo ya me sé la respuesta. Pero... Dale, ¿para qué la haces? Porque estoy seguro que van a responder con lo de siempre. ¿Puedo aprovechar de una vez que ya estoy aquí hablando con usted para hacer una pregunta sobre la tarea Dorco? Sobre la tarea Dorco. Ok, sí, la tarea que ahora no es Dorco. Dale, ya que estamos. Uy, ok. Pensé que iba a decir, vaya para el foro. Con respecto al nuevo uso del, digamos, que ya no se va a usar etnografía, sino que se va a usar ¿cómo era? El mapa de empatía. A ver si entendí bien. Uno se tiene que hacer como, digámoslo así, uno se tiene que hacer pasar por el usuario y tratar de pensar como esa persona. Exactamente, exactamente. Si yo fuera un deportista de alto nivel, ¿qué haría? Entonces es un poco como, ok, deportista de alto nivel, yo sería un nadador en las Olimpiadas. ¿Qué necesito yo? De disminuir la fricción, por supuesto, por eso me quito los pelitos del cuerpo. Sí, no es un asunto de estética, es un asunto que de verdad es de funcionalidad. ¿Qué más necesito? Yo necesito estar rasurado antes de la competencia, lo cual implica un par de horas antes, y no puedo estar irritado. ¿Vas viendo la secuencia? Sí, eso ya me da una amplia idea de qué usuarios puedo poner, entonces. Listo, muchas gracias. Sí, digamos, la paleta de usuarios yo creo que estaba clara desde el principio. Ahora lo que sigue es como encarnarlos, como que uno de verdad se ponga en su posición y vea el mundo, pero desde sus propios ojos, no desde como yo supongo que debería de ser, sino pensar, ok, en este momento yo estoy en el olímpico, estoy
regadería llena, completamente llena, y estoy compitiendo con los grandes del mundo, ¿ok? Y en este momento él me está ganando en el récord casi por 2 segundos. ¿Qué me va a dar la rasuradora para que yo aumente mi velocidad y le gane a él? Y a partir de ahí, entonces tenga los insights del caso. Ok. Y añadiendo, bueno, mi grupo había hecho ya la etnografía. Nosotros podríamos, usted dijo que nos podría servir para esta parte, aunque ya no se use. ¿En qué se podría servir? Como para las, digamos, como las preguntas que me haría. Sí, pero si ya tienen la etnografía, ya tienen básicamente todo el material para hacer el mapa de empatía. Solo que esas preguntas me las hago a mí mismo haciéndome pasar por el usuario, digamos. Exacto. Más bien, la etnografía es mucho, vamos a ver, te facilita muchísimo las cosas porque ya tienes un mapa de quiénes son y de cómo son. Entonces la parte de empatía se vuelve mucho más fácil porque ya tenés conocimiento de ellos. Entonces, esa misma información es básicamente lo que va en el mapa de empatía. La única diferencia entre los dos es que la etnografía normalmente se hace en presencia, es decir, estudiando a la gente, buscándola, viéndola cómo se comporta, y el mapa de empatía es más frecuentemente utilizado cuando el usuario es inaccesible, que es el caso que tenemos ahorita. De hecho, esa fue una decisión que tomé en conjunto con el profesor Luis Carlos, precisamente por eso, por el problema que nos plantea la, ¿cómo se llama? La cuarentena. Y porque normalmente él y yo llevamos una coordinación de qué técnicas vemos en qué momento del tiempo para apalancarnos, de manera que, por ejemplo, en esta semana nosotros vemos esta parte de la etnografía y demás, originalmente, ahora mapa de empatía, porque ya ustedes vieron en métodos cómo hacer la entrevista, el cuestionario y ¿cómo se llama ahí? La encuesta, ¿ok? Que son los instrumentos base que sirven para recolectar información, para hacer etnografías o para hacer storyboards. Y así de esa manera nos vamos apalancando entre los dos cursos para que ustedes aprendan muchas técnicas, aprendan por un lado a analizar y por el otro lado el proceso metodológico. Ok. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, chicos, es hora del café. Yo creo que ya me lo gané. Profe, espere un momento. Necesito hacer una pregunta. Igual, con lo mismo de eso de lo de las basuradoras, ¿sí? Hay que, digamos, el grupo tiene que escoger en específico una rasuradora, digamos, una Gillette, o no sé si pueden acceder a la Orco, o rasuradores desechables en general. O sea, no hay que especificar. O sea, la idea es que los 4 tengan la misma. ¿Ok? Ajá, porque los 4 tienen que tener la misma. Exactamente. El cambio del objeto de estudio fue precisamente por eso, porque, digamos, si solo tienen acceso a una Presto Barba, es una rasuradora que en términos generales está muy bien, cuesta mucho que encontrarle. Entonces, es un cambio del objeto de estudio para que tuvieran más oportunidad de establecer un análisis más fácilmente. Es muy difícil hacer un análisis cuando las cosas están bien, porque todo lo que uno puede decir es, esto está bien, esto tal y tal cosa, y está bien, y esto y tal otra, está bien. Entonces, al final, la síntesis se vuelve en nada, porque todo está bien, no hay nada que mejorar. Y nuestro pan del día como diseñadores, más bien es como buscar defectos para encontrar qué mejorar y cómo innovar. ¿Ves? Entonces, por ese motivo, en principio, había escogido la Dorco. Ahora, el cambio de objeto de estudios para que sí tengan chance de averiguar algo que pueda ser averiguable con una rasuradora que sí tenga un buen desempeño. Bueno, gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, chicos, voy a bajarles el documento, se lo subo de una vez y más tarde estará el video. Bueno, que estén muy bien, un gusto haber compartido con ustedes la tarde. Pura vida. Igual, gracias. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe.